la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, Con dos que bailen sin casa en el mismo tren. con dos que resulten ser de la misma casta. Solo con dos que entre tantos ecos se digan quién. Con dos que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran tres, ahora aquí en los históricos estudios de la EGREM. Hoy no tenemos a nuestro bonsái de la suerte. Hoy tenemos un retablo hermoso que ha hecho nuestra artista invitada de las artes visuales, que se llama Dos Romances. Al final terminaremos descubriendo dónde está cada uno de los romances, de esos dos y otros más, porque de alguna forma el bonsái también está. A veces las personas dicen que yo tengo muchos amigos. Qué bueno que los tengo. Pero no todos mis amigos son como esta amiga. Ella es una de mis mejores amigas. De verdad, es de mis mejores amigas. Ha sido en momentos importantes de mi vida mi confidente, mi paz, mi tranquilidad. Hablar con ella por teléfono cada día, y hablamos con ella y con su esposo, hablamos cada día desde mi familia. Ha sido siempre un remanso de alegría, de paz. Ella trata de poner mi cabeza en el sitio donde siempre debía estar. Esta amiga mía es licenciada en economía, de todo esto hablaremos, pero es también productora discográfica. Voy a leer. Ha hecho notas para discos, a mí me hizo un libro, investigadora, poeta, guionista, directora artística y artista de las artes visuales. Eso ya lo dije al principio. Para mí es un gusto y un privilegio tener conmigo aquí a Silvia Rodríguez Rivero. Silvi. Muchacha bella. Qué bueno que has venido, qué bueno que estás conmigo. Fíjate, has hecho tantas cosas que por eso te dije, no vas a cantar. Bueno, en cualquier momento. Sí, porque en algún momento. Falta nada. Claro, pero fíjate que mi primera pregunta, ¿cómo se puede perfilar una personalidad tan propia y tan singular cuando tú tienes a tu alrededor una familia? Tenemos a Cuca Rivero, tu señora madre, tu esposo José María Vitier, tu cuñado Sergio Vitier, a tus suegros Fina García Marrús y Cintio Vitier, muy cerca de ellos los primos de José María, que también fueron primos tuyos, Rapi y Lichi, y Eliseo, Diego y Bella. O sea, cuando uno, si yo hubiera tenido tal fortuna, me hubiera quedado en la licenciatura en economía, que es lo que creo que ninguno de esos ejerció. Mira, ¿tú sabes quién ejerció eso? Fefe. Fefe, por eso no la nombré, porque esa hubiera Fefe podido y entrar. yo fuimos como las fefitas, fuimos como las conscientes. Y aún cuando... Josefina de Diego. Josefina de Diego, hermana de Rapi y Lichi. Hermana de Rapi y Lichi. Y de jóvenes de 10 y pico, que todos estábamos juntos. Y gracias a ellos conocí a José María. Gracias a ellos y a otras amigas que ya mencionaremos. De eso llegaremos. Éramos un grupo artístico, por decirlo, bohemio, vinculado a las artes. Disfrutábamos todos de la música, descubríamos cosas, no lo que se usaba, sino lo que nos gustaba. Pero sin embargo también teníamos como una conciencia de ser útil. Y Fefe, que empezó un año antes que yo, se decidió, estábamos en esa etapa de qué vamos a hacer, se decidió por la economía. Y yo creo que me influyó a mí, yo creo no, estoy segura que me influyó a mí. Y entonces yo trabajé 13 años en la economía, 13 años que, mira, yo trabajaba en un instituto de investigación dentro de comercio exterior. Y te digo que tuve la suerte de trabajar con personas maravillosas.
de las cuales aprendí mucho, no solo técnicamente, sino humanamente. Mercedes Barona, Estefanía, son personas que me dieron mucha luz humana y de proyección en la vida, ¿no? Y por consistencia en su quehacer. Por fortunas, entre el periodo especial, una de las cosas que a mí me ayudó al periodo especial fue acabar en donde quizás debía haber empezado, en el mundo artístico, poco a poco, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque al principio de tu vida juvenil está la estudiante de piano, pero también podías haber llegado a ser una gran bailarina, porque también estudiaste ballet. Mira, yo no hubiera sido nada, no hubiera tenido Ni pianista ni bailarina. Ni pianista ni bailarina. No creo que mi camino estuviera por ahí al Bueno, menos figura tenía, pero tú eras muy delgadita, muy delgadita. Bueno, sí, tenía flexibilidad y eso, pero también me sirvieron mucho esas clases por un problema de que estás dentro de un medio artístico. Íbamos juntos. Yo hacía más amistad con la gente de música que con las de ballet. Ahí conocí a Sara González en Vertiente Camagüey, con a Lucía, a Sara, a todas esas locas. Eran las compañeras mías y yo venía de ballet, era la única de ballet que era aceptada por los... por el grupo de las músicos. Por el grupo de las músicas. Por aquella banda, porque eso era una banda. Pero siempre supe que la música no era mi... La música como ejecutante. Como ejecutante, como intérprete. Claro. Nunca iba a ser mi camino. Cuando hablé al principio, creo que fue la primera pregunta, pues, esto no es cronológico, hablé de tu mamá. No hace falta que te diga cuánto la quiero, no cuánto la quise. Pues, nunca se puede hablar de Cuca en pasado, ni de Cuca ni de ninguna de las personas que uno ama, ¿no? Tu vida, Silvi, se movió también dentro del mundo de la televisión. Tu mamá, una gran directora de coro, Cuca Rivero, nuestra querida Cuca. En eso compartimos claro, experiencia. La niña que está ahí. Y ahí vienen las clases de piano, deben haber venido por Cuca, claro. Me imagino yo. Pero entonces, ¿por qué no desarrollar una vida dentro de la televisión? Cuca vivía dentro de la televisión. Absolutamente. Yo creo que por eso lo rechacé. La televisión, la música, los arreglos corales, todo eso que una parte de mí, posiblemente subconsciente, disfrutaba y necesitaba inmensamente, también era la que me quitaba mi mamá, que era lo que yo tenía. Mi mamá estaba siempre ocupadísima con esto. Y le digo, no, padre, el diablo, la música es una cosa terrorífica. Sí, claro. Que la gente tiene que estar esclavizada y no puede estar con sus hijos, ni con la persona que quiere. Yo dije, esto hay que dejarlo rápidamente. Pero incluso así mismo se lo escribí en una carta. Huyamos de aquí, que esto no es. ¿Se lo dijiste en una carta? En una carta para que me sacaran de todo eso, yo no podía más. Hablaste de Sara ya un par de veces, entonces... Sara es la persona que advierte o que presiente que ahí está el amor de la vida de ustedes. O sea, no hay manera ya de pensar en ti sin José María y José María sin ti. Son dos cuerpos con una sola cabeza y un solo corazón latiendo al unísono. Entonces, el cuento ese, porque hay que recordar a Sara, hay que recordarle esas cosas que hacía Sara. La recuerdo siempre, además, con Sara. Nos conocimos, yo tenía 13 y ella 14 años. Y era esas amistades, ¿no? Que cuando te empiezan a hablar de los novios y qué se hace con los novios y esas cosas. Sí. Entonces fuimos creciendo un poco, ¿no? Y ya teníamos 18 o algo así. Y Sara, un día que fuimos a oír un concierto de Sergio Itier, cuando estaba el grupo de experimentación, en una de las salas donde hacían, esto era un concierto de guitarra. Bueno, yo fui con Sara. Y al final del concierto entra José María. Y Sara me dice, mira, este muchacho toca el piano y es hermano de esto, es brillante. Y no sé qué, yo lo miré. Claro, dije, que es buena Celestina. Sí, muy Celestina. Y yo lo miré así con ojos, hice 2 o 3 pestañeos, pero fui ignorada con todo éxito.
Entonces, bueno, aquello pasó y bueno, No. esto no se dio. Y sin embargo, otro día, un tiempo después, unos meses o un mes o algo así, en aquellas edades, el tiempo duraba mucho. Sí, duraba mucho. Ahora Mucho. un año es nada. Sí. Entonces, en el Johnny's Dream, un lunes de Johnny's Dream, ¿Ahora cómo se llama? Río Club, creo que se llama ahora. Río Sí, Club. Río Club. Ahora se llamaba el Johnny nunca Dream. más fui. Nada más que en aquellos lunes de jazz que eran fabulosos. Fantástico. Entonces fuimos todo un grupo, iba Rapi, Lichi, Sara, Ana, Roberto, Roque, bueno, todas aquellas pandillas Sí. tremendas. Y estábamos, yo sentada en la mesa con Sara, y apareció aquel muchacho que no me había hecho ningún caso. Esa noche yo me tomé una materva, una cosa horrorosa que daban en un refresco Sí. con un poquito de ron. De ron. Y aquello me cayó horriblemente y yo prácticamente no salí del baño casi toda la noche. No Vomitando, podía. vomitando. Vomitando. Pero en una de esas salidas, José María estaba sentado en la mesa de Sara. Yo no cuento el cuento de José María y cómo entró ahí porque lo ha contado otras veces. Y entonces Sara, Continúa aquella continúa labor. aquella labor celestina. Y en efecto, desde aquella noche, él me esperó a que yo saliera del baño después que cerraron el club. Sí, bueno. Y nos fuimos juntos. Nos fuimos juntos con todo ese grupo, que iba además para mi casa. Sí, para el Porque Fox aquí, para el cuando Fox, vivías en que el Fox acá. era una casa bastante bohemia, mi mamá permitía eso, porque como todos eran músicos y ella disfrutaba realmente muchísimo esa juventud musical y toda esa cosa que tú viviste también, yo las también, yo reuniones también. en la casa que eran realmente muy agradables. Maravillosa. Y José María se queda a dormir esa noche ahí. José María se queda a dormir y yo le puse un cartel abajo diciéndole, mami, este es José María, el primo de Lichi. Entonces, bueno, cuando mi madre empezó a mirar así, estaba acostado, de pronto José María abrió los ojos, los dos gritaron espantados. Y esa fue como se O conocieron. sea, bueno, Para toda la vida. Para toda la vida. Dice José María y dicen algunos amigos que ustedes son como la pareja de nuestra generación, los que llevan más tiempo juntos. Y debe haber una suerte de receta para la durabilidad del matrimonio de ustedes, para la solidez de ese matrimonio, de esa relación. Sí, que yo creo que el amor conlleva también la comprensión del otro. Y con eso la tolerancia, o sea, cuando a ti te importan más determinadas cosas positivas, pues la balanza te ayuda a reafirmar y a proteger. O sea, que no se vayan por la borda todas las cosas buenas, ¿no? que tienes con esa persona, ¿no? Y porque ninguna pareja vive un camino de rosa. Yo creo que uno tiene que hacer dejación del sentimiento individual. Si realmente el amor es trascendente cuando realmente te trasciende a ti, trasciende a la persona que ama. Y a la vez que trasciende te conviertes un poco en esa persona. Por eso quizás la clave sea no dejar de pensar en uno como individuo solamente y empezar a pensar como dos. Apartar el singular Sí, y abrirse y a un abrirse al plural. sí. ¿Y cómo que tú decides formar parte de la vida artística de José María y a través de la vida de él desarrollar también la tuya? Fue una decisión de sobrevivencia en un periodo que todos tuvimos que empezar una cosa nueva bajo preceptos completamente distintos a los que habíamos vivido. Veníamos de un idealismo importante, donde nadie se ocupaba ni de derechos de autor, ni de ganar dinero, ni de nadie. Nadie pensaba en cómo sobrevivir uno, ni cómo hacer nada personal. Todo el mundo pensaba socialmente, ¿no? Qué importancia podía tener lo que estabas haciendo para la sociedad. Esa era, y de eso, de pronto nos quedamos
de qué vivimos, ¿no? Y cómo alimentamos a toda la familia y cómo Una familia salimos numerosa, además. numerosa, de muchas personas mayores y jóvenes o niños. Niños en ese caso. Y bueno, ahí hubo una decisión, bueno, vamos a unir fuerzas y entramos a trabajar juntos y a idear esto de forma conjunta. Yo tenía una idea, yo creo que incluso más clara y más pretenciosa de la vida artística de José María que él mismo. Mi única técnica comercial ha sido enamorarme de una idea y convencer a las personas que podrían ayudarnos a llevarlas a cabo de que era una buena idea. Claro. Y eso nos fue abriendo puertas sin necesidad de estar hablando de cosas, o sea, teníamos que hablar de cosas materiales porque las cosas cuestan, pero todo muy justificado, todo muy razonable, no subrayando la cosa comercial. Sí, pero en ese tiempo se empieza a manifestar en ti todo un mundo espiritual que seguramente estaba escondido, pero que yo al menos no conocía. Poemas hermosos, delicadísimos, en una época difícil, esa época de precariedad. ¿Tú crees que la precariedad puede enaltecer y elevar la vida espiritual de una persona, la vida creativa? Sí, yo creo que en momentos de precariedad, yo creo que la espiritualidad es lo que te salva. Y en este caso era el presente, no teníamos esto había que hacerlo. Estábamos viviendo, como sabes, muy distantes. Muy lejos. Ahora en otra provincia, de hecho. Ahora hemos quedado en otra provincia. Y entonces dependíamos mucho el uno del otro. Era difícil para otras personas llegar ahí, ayudarnos, y todo lo hacíamos. O sea, lo mismo los programas de las grabaciones, que los programas, que las canciones. Las grabaciones, hay que decir, yo quiero decirlo, por ejemplo, música tan célebre como la música de Fresa y Chocolate se grabó en la casa, en muchas películas. Salón México, por ejemplo, también, una parte de las películas la grababa Silvita. Sí, pero eso en base a la Supervisora necesidad. musical, además, supervisora sí, eso musical. sí ya fue un entrenamiento que fui tomando de hacerlo, de tomar el guión, analizar dónde van las músicas, y así íbamos discutiéndolo con los directores hasta que llegamos a acuerdos. Pero bueno, era un trabajo muy, muy de conjunto. Yo creo que hay un momento, y ya tenemos que empezar a hablar de eso, en que tú empiezas a hacer letras para canciones, en este caso para canciones de José María. Tú cantaste, yo creo que la primera que yo hice. Sí, sí. ¿qué Ilusión sería? de realidad. Ilusión de realidad. Yo creo que tú fuiste el primero que... me parece que fue la primera. Sí, el primer texto tuyo con música de José María. Me acuerdo que me costó mucho trabajo grabar esa canción, Ilusión de realidad, porque me da muchas ganas de llorar, ese verso tan tremendo que dice, quítame tú la razón, pero nunca la esperanza. Claro, porque era el momento que estábamos viviendo también, ¿no? Donde muchas cosas estaban temblando y nos estábamos aferrando a la esperanza. A la Ya esperanza. entramos en la parte artística, pero aquí me interesa hablar del descubrimiento tuyo de la fe, en el caso de la fe católica. Cuando yo te conocí de muchachita, tú eras una atea militante. Perfectamente atea. O sea, militantemente atea. Sí, tanto así que me casé con una persona católica, José María, y teníamos grandes conversaciones sobre temas teológicos y yo me sentía muy, muy, muy segura de lo que pensaba. Creo que tengo que ir por orden. Bueno, la fe fue, como quizás a muchas personas, empezó por una tragedia. En este caso, bueno, nuestro hijo tuvo un accidente, hubo un momento realmente de pánico. Dramático.
muy dramático. Nosotros tenemos un solo hijo, que para nosotros éramos realmente una trinidad, o sea, éramos tres, Sí. no éramos, porque además nació, casi desde el principio estuvo, y es como parte de nosotros, ¿no? Entonces eso nos puso y me puso a mí como madre en una situación final, se acabó, esto se acabó. Sí, con Y en eso. medio de esa situación desesperada, como cualquier madre cubana hubiera hecho, pero que en mi caso era bastante inesperado para mí, hice una petición a la Virgen del Cobre, cosa que yo no me hubiera imaginado nunca, ni sabía que estaba en mi cabeza de una forma así como presente para acudir a ella. Y a Mauri, en medio de mi desesperación, yo me sentí oída. Me sentí oída. ¿Cómo explicar eso? No No puedo. tiene explicación. No tiene explicación, pero desde ese momento sentí que yo eso era algo que nunca iba a negar, que me había sucedido. No solo me sentí oída, porque en ese momento mi desesperación, hubo como una paz, una cosa que me tranquilizó, me dio una esperanza, me dio una fortaleza para afrontar todo eso con toda la entereza que se necesita, ¿no? Y después de eso, el resultado fue que mi hijo no tuvo ninguna secuela, no hubo nada, todo salió increíblemente. Hubo una sanidad ahí que recibí, o que mi hijo recibió, y yo lo asocio a ese momento que tan vívidamente sentí. Incluso a nosotros nos demoró muchos años asimilar esto, tantos años como 5 o 6 años, porque en aquel momento y durante ese tiempo, José y yo hablamos y nos dijimos, bueno, esto hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. ¿De qué manera? Pero no sabíamos, y toda esa sensación que ya era racional, no era emocional o espiritual, sino que lo razonábamos, eso estuvo como descansando. Sí, como en reposo, ¿no? Como en reposo, hasta en el 96, finales del 95, que empezamos ya concretamente a pensar, este agradecimiento va a ser una misa. Vamos a hacer una misa a la Virgen de la Caridad. Y aparece la obra Misa Cubana a la Y Virgen de la Caridad aparece del Cobre. la obra Misa Cubana. Y en esa misa hay 3 canciones, las 3 canciones que se cantan en castellano, que son texto tuyo. La ofrenda mía era con los textos, y que José María decidió hacer el cuerpo de la misa en latín y que hubieran 3 canciones. La primera la ha cantado en las 2 versiones de texto Silvio Rodríguez. Y En grabación, porque cuando es en vivo ya sabemos que la ya canta. sí. Están presentes los intérpretes. Claro. Y entonces la plegaria, que la cantaste tú desde un inicio. Y en Misteriosa. Misteriosa Transparencia, que la grabó María Felicia, y que en algunas veces la han cantado ustedes a dúo, sí, y otras la cantas y otras las he cantado yo. Tú. Después aparecen los Salmos de las Américas, y ya Silvita aparece también como directora de espectáculos, como iluminadora, como diseñadora de sonido, de escenografía. Y más tarde me dicen, no, Silvita está pintando, Silvita sabe pintar. Eso fue de repente como un descubrimiento, una revelación, una epifanía, porque el asunto no es solo que pintas, es que pintas muy bien. Y yo no soy crítico, ya lo sabemos, pero tengo ojo, tengo gusto y tengo información. Cuando empecé a pintar, que fue así, muy rápido y inesperadamente, con 3 clases de esto, que me di cuenta que yo podía hacer algunas cosas, y entonces no paré. Hay una decisión importante. Yo hablé con José, le dije, mira, José María, sin dejarte abandonado en esto, pero yo quiero
con las consecuencias económicas que esto traiga, yo quiero dejar un espacio para empezar a hacer, no sé lo que voy a hacer, pero para empezar a hacer algo mío. Empecé escribiendo, que era lo que yo normalmente hacía. Mientras estaba escribiendo, apareció esto de la pintura y eso se me olvidó para siempre. Me empecé con la locura de Sí, porque tu de actitud pintar. fue absolutamente febril. Sí, febril, pero vino de una decisión primaria de mirar hacia otro sitio y de buscar una libertad dentro de mí, no sé, una recompensa, una fórmula que me permitiera expresarme o hacer con mi tiempo algo que no me estaba permitido hacer porque siempre he estado en función de otras cosas. Y en función de todo, de la familia. De la y familia, de todo. Entonces, José María, por supuesto, me apoyó inmensamente en todo esto, porque, ¿qué te puedo decir? Y entonces empecé a pintar y a pintar, a pintar, a pintar, y era como si me hubiera explotado la cabeza. Amigos pintores me decían, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay tantas ideas, tantas cosas, al principio mal realizadas o no sé qué, pero tanto pinté que empezaron a salir un poco mejor, ¿no? Sí, pero es que ya tú has hecho varias exposiciones en Cuba y en el extranjero. ¿Cuántas has hecho en Cuba y cuántas al extranjero? Si más o menos tienes una idea de esa información. Bueno, hice inicialmente como una exposición itinerante con la misa cubana, porque lo primero que pinté, para mi sorpresa, fueron ángeles. Ángeles que estaban haciendo cosas, tomándose un poco de café o poniendo un quinqué para el apagón. O sea, ángeles que estaban entre nosotros, pero bueno, tenían alas. Entonces, esa exposición de ángeles fue itinerante, iba con la misa. Pero después hice en años sucesivos o con un año por el medio, 2 exposiciones personales en la Carmen Montilla, en una galería frente a San Francisco, muy querida y frente a San Francisco. Y después otra con curada por Janet Ortiz en Santiago de Cuba, que fue muy bonita. O sea, ellos la prepararon muy bonita, ¿no? Y ya adicionalmente he hecho una exposición personal en España, otra en Portugal, ese catálogo que viene de una exposición en París, en la UNESCO, en la Sala Miró, que es una belleza de sala. Y bueno, cuando hicimos esa exposición siempre pensamos en hacerla aquí en Cuba, antes de que se perdieran las piezas o se dispersaran. O Yo voy a ir mostrando aquí a las cámaras a Solís. Este se llama... Ese es Flor Oculta de la Vieja Trova. Ese es un cuadro que tiene está conformado por 9 cuadros. 9. Y entonces ese lo hice inspirado de alguna manera. José María y Pablo estaban trabajando en el disco de la Vieja Trova. Y era Flor Oculta de la Vieja Trova, porque son canciones de la Vieja Trova, pero desconocidas. Aquí está también, yo los marqué porque después yo mismo Ese se llama La Luz de lo Imposible. Este es hermosísimo. Un poco... yo siempre te he dicho que tengo la impresión, no sé, yo veo como algo así de una cosa de la pintura rusa, ¿no? Bueno, hay gente que me dice eso, pintura rusa. Yo no entiendo por qué, pero sí, hay cosas que tienen que ver. Aquí está en algunos, que señalé aquí. Ese es un retablo que es el árbol de las ofrendas y simboliza todas las ofrendas que vamos dando en la vida. Y al final todas van a la tierra, incluso nosotros, pero las tierras nos las devuelve con nuevas ofrendas que seguimos dando. O sea, me encantaría, la exposición fue magnífica y además, ahora tú decías antes que nos acerquemos allí, porque yo quiero que nos acerquemos, yo te quiero, tú sabes, agradecer, no solo porque has tenido la gentileza de acompañarme aquí,
sino por tantos años de amistad. Es que son muchos años de amistad. Y nosotros ustedes no podemos... Sí, hombre, claro, somos la pareja, podemos hacer un cuarteto, sería de Facundo Rivero. Yo creo que nos disfrutamos mucho como Sí, pareja. claro, claro. O sea, nosotros dos, y hablo en nombre ya también de Petit, nosotros los amamos, nosotros nos La complementamos. pasamos, tenemos demasiados recuerdos Demasiados juntos. recuerdos. Y Ven conmigo para acá. desde Ven patear conmigo español. para acá. Patear español, hemos pateado mucho español. Bueno, aquí está, esta obra nos ha acompañado, pero este retablo fue la sustitución de nuestro bonsái, como ya dije. Dos romances se Sí, llama. aquí 2 romances, aquí hay uno. Y este es el otro romance. Esto se cierra, está el otro romance, pero esto tiene aquí. O sea, esto tiene aquí, que es bellísimo. A ver si lo ciérralo. ponemos un poquito para Un acá. poquito para acá. Y abrimos. Y aquí está, para aquí. Lo abrimos por aquí. Esto. O sea, ya de repente fue otro. Es el segundo romance. Y aquí está un secreto. Bueno, todos los retablos tienen un secreto. Un secreto. Un secreto que es alguna pieza que se abre inesperadamente y que tú no la ves desde el inicio. Este tiene un secreto, mira a ver si tú lo descubres. A ver, bueno, por lo pronto descubro aquí bueno, aquí hay un abanico. Hay un Esto, abanico. Ese es el secreto que yo te tenía. este es Ahí el están secreto. Amaury y Petit. Qué bonito, es que es hermoso. Bueno, No eso sé es para si- que se echen fresco No cuando... sé si será muy masculino el momento del abanico. José María, por favor, ven. Bueno, José, a tú sabes. Viene para salvarme. Ven, ahora ponte aquí. Y yo quiero, no lo he hecho eso nunca. Qué bonita entrevista. Sí, ¿te gustó? Estábamos muy emocionados ahí. Yo, que también tengo algo más, además de la música, esas inquietudes que surgen también a cierta edad. Y así como ella le dio por pintar, me dio por escribir muchísimo. A la misma vez. Sí, a la Yo misma vez. empecé a pintar y José María empezó a escribir, A escribir poesía. Y prosa también. Y prosa, sí. Pero yo había hecho algunos poemas antes, muy poquitos. Y yo quería leerles unos hoy, si ya lo conoces. ¿Cuál? Tú quizás lo recuerdas de alguna vez. Y como no era un poema, no tenía título. Entonces el título es el primer verso. Tenías un suéter verde y un jean marrón. Dice así. Tenías un suéter verde y un jean marrón. Y en la suave risa, en el asombro, la tentación de ser tentada. Todo el temor y la invencible sospecha de la felicidad. Tenías un suéter verde, un jean marrón. Y de repente fue arduo cualquier camino diferente al que nos unía. Los pasos parejos por la acera gris, compás que surge, razón oleada de los pasos jóvenes a ninguna parte. ¿Tenías un suéter verde? Sí. Y una mirada. Después lo explico. Tenías un jean marrón y un aire como de no temerle a nada. Todo misterio, todo desafío, paso franco, brazo partido y un porque sí, romántico y porfiado. Tenías un suéter verde, quizás un pullover, porque era julio. Verde sin mangas y un jean marrón, marrón claro más bien. Y esos colores imprecisos eran los colores fijos de la noche, de mi noche primera con la muchacha nueva. Tenías los ojos verdes, eso sí, verdes de primera vez, de nunca antes, verdes de morir y nacer en ellos, verdes de porque siempre sí. Así que nací y morí en ese instante, en esa mirada de nunca jamás, y sobreviví para contarlo. Bueno.